con el contador público y filósofo Eutimio Mejía Soto. Profesor Mejía, usted es uno de los reconocidos a nivel nacional por el manejo en normas internacionales de contabilidad. ¿Cómo está esa adopción? ¿Cómo está la ley de convergencia? ¿Cómo está ese tema de normas internacionales en nuestro país? Bueno, el proceso de estandarización contable en Colombia ha sido un proceso con una ruptura desde el año de 1999 con la expedición de la ley 550, donde se establece en el artículo 63 la necesidad que Colombia tenía de incursionar en estándares internacionales, pero bajo unas condiciones y bajo un direccionamiento que no responde efectivamente a lo que debe de ser una regulación contable, una regulación como el grupo de investigación la ha propuesto, y es una regulación dentro de un marco sociocontextual, es decir, que los diferentes actores, los diferentes interesados en el proceso puedan participar de la emisión, de la construcción, de la estructura y de la formulación de esos estándares que van a regir efectivamente el procedimiento para la preparación y presentación de estados contables y de informes contables. Es decir, la regulación no es un proceso neutral, la regulación es un proceso estratégico que debe servir a unos intereses de unos contextos y de unos usuarios específicos. Por lo tanto, lo primero que debe de hacerse en un proceso regulativo es realizar un proceso descriptivo que permita identificar qué tipo de empresas, qué tipo de organizaciones van a aplicar, van a implementar ese modelo y determinar de esa forma unos usuarios, unas necesidades, y ello va llevando a un desarrollo a partir de un esquema, de un itinerario lógico-deductivo, los procedimientos, las técnicas, las características de la información a presentar, información a revelar. De lo contrario, transferir un modelo de otro país, por excelente que sea dicho modelo, por buenos resultados que haya dado en el país de origen, no implica que en el país donde se transfiere va a resultados, porque las condiciones son distintas, son diferentes y por lo tanto puede traer, digamos, consecuencias muy negativas. Profesor Eutimio, hay un proyecto de borrador donde se habla de terminar con todos los planes únicos de cuentas, que hay más de 19 en nuestro país, y eso ha llamado como al temor a muchos empresarios y personas que dicen, ¿cómo es que van a acabar con los planes únicos de cuentas a puertas de una adopción o de una convergencia de normas? ¿Cuál es el pensamiento que se tiene desde la academia con respecto a este proyecto borrador o con respecto a esa intención? Bueno, nosotros consideramos que las discusiones que se han venido dando en torno a la regulación son discusiones que se dan al final del proceso y no al inicio del proceso. Es decir, estamos discutiendo con respecto a unos planes únicos de cuenta que en el país habla de 18 o 19 planes, cuando lo primero que se debe discutir es la estructura del modelo. Es decir, no debemos discutir sobre el producto final, sino sobre el proceso, los procedimientos iniciales, los fundamentos y los principios que van a dar origen a la regulación. Por lo tanto, en Colombia lo que deberíamos de estar discutiendo es todo el esquema y la estructura de un proceso regulativo, como anotábamos, un proceso donde todos los actores, todos los afectados y los beneficiados con esa estructura regulativa puedan participar. Recordemos que la regulación contable puede o no tener un proceso de planificación, como es el caso de los planes únicos de cuentas, pero el plan único de cuentas es lo último en un proceso de regulación. El proceso de regulación lo primero que identifica son los objetivos de la información, el carácter de la información, la orientación de la información, los propósitos de la información, la función de la información, y de esa forma pues se derivan también los criterios a partir de los cuales se elaboran los marcos y se elabora efectivamente la estructura de los criterios de preparación y de presentación de estados y de informes, ¿no? Porque esto incluye tanto información cualitativa como información de tipo cuantitativo. De manera que esos son los debates, las discusiones, los aportes que se hacen en el marco de este 19º encuentro Congreso Nacional de Contadores Públicos y 7º encuentro Colombo Venezolano.